Queridas mujeres, queridos hombres que nos estáis siguiendo, bienvenidos a una nueva entrevista de la Cumbre Online La Mujer y la Vida, en el que estamos explorando cómo cuidar mejor lo más importante que tenemos, que es la vida. Yo soy Sonia Herrero y soy la fundadora de la Cumbre, y en esta entrevista tenemos con nosotras a Arturo Boira. Él tiene una trayectoria muy larga de muchas cosas diferentes que ha estado haciendo, pero en esta entrevista vamos a hablar con él de su última etapa, digamos. Bueno, no sé, no será la última, pero la más reciente, digamos, porque él es el fundador y es el secretario de una asociación que se llama Violencia Cero, y tienen un lema que a mí me ha fascinado cuando lo vi, entonces dije, tengo que hablar con este hombre, que es: me cuido, te cuido y cuidamos. Y él nos va a hablar de eso, ¿no? ¿Qué significa para él cuidar la vida y esta palabra que ellos están promoviendo, que es el bien tratar? Arturo, gracias por estar aquí tan rápido. Ha sido conocernos y llegar, y ya estamos aquí en la entrevista. Me encanta. Pues nada, gracias a ustedes, Sonia, por acogernos y que haya habido esa conexión desde el primer momento y esa empatía también por lo que hacemos, ¿no? Arturo, para ti, ¿qué significa cuidar la vida? Bueno, yo desde que tengo uso de razón, mi vocación ha sido el cuidado de la naturaleza, el cuidado del planeta y mi preocupación siempre ha sido que aquello que tenemos esté cada vez mejor, ¿no? Y lo mismo se traslada a las personas, ¿no? Para nosotras mismas, a las relaciones que tenemos y ese planeta en el que vivimos, que todo aquello que toquemos esté cada vez mejor y que nuestra interacción con ello haga que todavía esté mejor, ¿no? Y aquí, para mí, hay una importancia clara de la palabra respetar y la palabra cuidar. Respetar es que yo llego a tu límite y no lo rebaso. Cuidar es que yo empatizo, me pongo en tu lado y ayudo a que esos límites sean respetados. O sea que el cuidado va más allá del respeto, en donde yo me pongo a tu lado y te acompaño y caminamos juntas como personas, ¿no? Vale, ¿y tú cómo has llegado a crear esta organización? O sea, porque lo estamos viendo aquí detrás, ¿no? Cuidómetro, y estáis como mucho con el tema de cuidar, de que no haya maltrato, o sea, es para fomentar una sociedad del cuidado. ¿Cómo has llegado hasta eso? Yo creo que la historia es interesante. Yo me he dedicado los últimos 20 años de ejercicio profesional a la divulgación científica. Mi trabajo siempre ha sido contar cosas complejas que me pedía la administración a la sociedad, siempre con una visión de cuidar normalmente el planeta, ¿no? Estamos ahora con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17, que son variados, pero que resulta que todos tienen una palabra en común, que es la palabra cuidar. Es cuidar del agua, del medio ambiente, de las personas, la alimentación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, bueno, pues vocacionalmente yo he estado siempre implicado en todo tipo de asociaciones, colectivos y proyectos, y lo que he podido descubrir es que las soluciones tecnológicas a la mayoría de los problemas de la humanidad ya existen, y el problema siempre son las relaciones humanas. Y muchas veces el problema de esas relaciones humanas es que, como tenemos normalizada la violencia o determinadas formas de violencia, permitimos cosas que de ninguna forma deberíamos permitir. ¿Y qué pasa ahí? Que entramos en procesos que pueden ser muy dañinos, muy destructores, y a mí lo que me pasó como profesional es que me vi inmerso en un proceso de violencia psicológica que no entendía. Pero como divulgador, cuando accedí al conocimiento que existe sobre ese, me di cuenta y empaticé con todos esos procesos de bullying en las escuelas, de violencia de género, de maltrato en el trabajo, en la familia, en la que sin que haya una agresión física hay una destrucción de la persona. Y entonces me di cuenta que es mucho lo que se sabe sobre este tema y que había que contarlo, y que además tenía la posibilidad no solo de ayudar a muchas personas que están sufriendo y no saben por qué, porque como nadie les ha pegado, no entienden por qué sufren. Sin embargo, sí pueden empezar a entender que hay mucha toxicidad a su alrededor, que hay mucha toxicidad en comportamientos que son los que realmente les están haciendo daño, les están destruyendo, y que se les puede acompañar
y ayudar. Y así nació Violencia Cero, cuando distintas personas de distintas ramas, como la medicina, el trabajo social, la psicología, la psicopedagogía, la educación, nos juntamos y empezamos a hablar que si fuésemos capaces de aprender a identificar nuestra propia violencia y la de nuestras relaciones y empezar a hacerla desaparecer, podemos cambiar prácticamente a mejor todo lo que está a nuestro alrededor y entrar en ese cuidado que estamos buscando, ¿no? Claro, porque la violencia y el cuidado son incompatibles, ¿no? Mientras sigamos viviendo en una sociedad violenta, no podemos vivir en una sociedad en la que nos estamos cuidando. Es como, primero tenemos que acabar eso. Y tú has dicho que vivimos en una sociedad donde la violencia está normalizada. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué significa eso para ti? Pues gracias por la pregunta, Sonia, porque muchas veces entendemos pequeñas acciones que nos incomodan como válidas porque las hemos vivido siempre. Estamos hablando de pequeñas humillaciones, mentiras, controles excesivos sobre nuestra persona, sobre lo que decimos, sobre cómo lo decimos. Y bueno, pues entendemos que eso debe ser así, ¿no? Y esas pequeñas condicionantes de maltrato los admitimos como normales y ahí empieza el proceso de destrucción. Y de hecho, bueno, tenemos una herramienta de trabajo que la voy a compartir aquí, que es este iceberg, donde describimos un montón de acciones que son de cuidado y un montón de acciones que son de violencia. Donde, ¿qué es lo que pasa? Que entendemos como violencia aquellas que están en el Código Penal, con las que producen sangre o moratones, pero no entendemos como violencia un montón de procesos que destruyen a las personas, como puede ser ignorar a alguien, apartarle, como decíamos antes, negar evidencias, humillarle, y son los precursores de los grandes procesos de maltrato. Entonces, claro, ahí es donde hemos visto que se puede ayudar y sobre todo se puede prevenir muchísima violencia trabajando sobre aquellas acciones que consideramos normales, ¿no? Y ha sido, o sea, el resultado del trabajo ha sido espectacular, ¿no? Cada vez que vamos a colegios, que nos reunimos con grupos de mujeres, cuando la gente empieza a hablar, empieza a contar sus historias y empiezan a darse cuenta que han vivido rodeadas de violencias sin que fuesen conscientes de que eso les hace daño, ¿no? Y ahí conecto también con lo que decías al principio, ¿no? La diferencia entre violencia y cuidado. No, muchas veces lo explicamos como la luz y la oscuridad. En una sala oscura, si enciendes una linterna, automáticamente desaparece la luz. Con el cuidado y la violencia pasa igual. Si nosotros hacemos desaparecer la violencia, el cuidado viene automático. Y sin embargo, cuando hay violencia, destruye el cuidado, ¿no? Por eso es tan importante ese ejercicio, sobre todo personal, de analizar, a ver, en qué procesos de violencia muchas veces hacia nuestra propia persona. Vamos, ¿no? Porque nadie nos ha enseñado higiene mental, nos han enseñado mucha higiene física, a comer bien, a limpiarnos los dientes, a asearnos, pero en las escuelas la higiene mental no se da, ¿no? A tener relaciones respetuosas con nosotras mismas y con las personas que nos rodean. Claro, y ahí, bueno, vamos a ir por partes, ¿no? Primero está el entorno, de empezar a darnos cuenta de la violencia que estamos sufriendo del entorno, porque hay una cosa en esa violencia que es que viene de gente muy cercana. Puede venir de tus padres, de tus hermanos, ¿no? En tu caso venía de tus compañeros de trabajo, o sea, es muy cercano, no son gente mala, no son gente peligrosa. Y aún así se está dando una violencia emocional muy fuerte. Entonces, cuéntanos un poquito más de esto, porque claro, parece que el cerebro no lo puede asociar, ¿no? Y dices, ¿cómo puede ser si esta es mi pareja, ¿no? Es mi marido, si es mi hijo, si es mi hija, si es mi madre? ¿Cómo funciona eso? ¿Qué se puede hacer, ¿no? Ahí. Efectivamente, el problema ahí es que nosotros como seres humanos tenemos toda nuestra historia animal también en nuestro cerebro. Entonces, entrar en procesos de dominación es muy fácil si no hay resistencia por la otra parte o si la otra parte no nota que le estamos dominando, ¿no? Entonces, el proceso del cuidado es un proceso que también necesita de una consciencia muy grande, porque muchas veces decimos aquello de por tu propio bien y ¡zas! Acción de violencia, ¿no? Entonces, por eso es tan importante empezar a hablar y poner sobre la mesa
que hay muchas cosas que duelen y no son necesarias ni deben ser permitidas en ninguna relación, ¿no? Entonces, ahí es donde Sonia, es importante trabajar, es importante aprender a identificar cuando alguien que dice que nos quiere realmente está utilizando acciones que no le debemos permitir y, sobre todo, empezar a educar a la sociedad para, cuando somos testigos, actuar en grupo, porque esa es la mejor manera de frenar la violencia en grupo, no pidiéndole a una víctima que se defienda, porque si es víctima es porque no tiene los recursos para defenderse. Los recursos pueden ser muchos, ¿no? Pueden ser emocionales, anímicos, psicológicos, económicos. Entonces, claro, ahí muchas veces revictimizamos a las víctimas, haciéndoles responsables de lo que les pasa. Nadie es responsable de ser víctima. A nadie se merece que le peguen, bajo ningún concepto. Nadie se merece que le apliquen ninguna acción de violencia o ninguna acción hostil. No, la hostilidad no es la manera de solucionar ninguna cosa. Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a educar a la sociedad, que la violencia no soluciona nada, siempre empeora las cosas y, lo que es peor, encima es un boomerang. Toda violencia que tú apliques te va a venir de vuelta. Sí. Y hablabas de la importancia de actuar como colectivo y como de no callarnos, ¿no? Cuando vemos violencia, porque a veces es más fácil verlo en otras personas, ¿no? En parejas, a lo mejor tú como estás fuera y lo ves, es que qué agresivo, qué violentos son emocionalmente, ¿no? Y desde fuera es más fácil verlo. Y yo sé que tú has hecho todo un trabajo con hombres también, ¿no? Para ayudar a otros hombres a ver la violencia que a veces utilizan los hombres sin darse cuenta. Cuéntanos un poquito de esto. Esto es muy importante trasladarlo, porque los hombres tenemos mucha responsabilidad en los grandes problemas que existen a nivel planetario, y lo tenemos que decir así, o sea, desde el cambio climático a la pobreza, a todas las grandes injusticias. Y es que tenemos, podríamos decir, la condena de la testosterona, ¿no? O sea, tenemos una hormona que nos hace ser impetuosos y abusar, ¿no? Hay otros condicionantes, evidentemente, pero sobre todo tenemos una cosa que es muy peligrosa, y es la ceguera. La ceguera de esos privilegios que sí tenemos, y yo siempre pongo el mismo ejemplo cuando estamos con hombres, ¿no? O sea, yo no tengo miedo de que cuando voy por la calle me agredan sexualmente. Las mujeres conviven con eso cada día. Y es muy difícil para un hombre hacerse a la idea de lo que tiene que ser eso. Y sin embargo nos atrevemos a decir, si las mujeres pueden hacer esto, pueden hacer lo otro, ¿no? Entonces, yo ahí es donde quiero poner en valor la importancia de las mujeres y el trabajazo que están haciendo para poner en valor su realidad, y sobre todo la responsabilidad que tenemos los hombres de dar un paso atrás, empatizar con las mujeres y darnos cuenta que tenemos muchísimo que aprender, y sobre todo que podemos ayudar muchísimo en el proceso de empoderamiento femenino, que es vital para que el mundo vaya mejor. O sea, si tuviésemos más mujeres gobernando como mujeres, otra cosa tendríamos en cada entorno donde se tomen decisiones y donde se gestione poder, ¿no? Bueno, sí, también serviría, ¿no?, que hubiera más hombres conectados con su lado femenino, con todo lo que es lo femenino, en posiciones de liderazgo, ¿no? Yo creo que son las dos cosas. Y un tema, Arturo, también, o sea, porque uno de los grandes temas es la ceguera, o sea, pero no solo la ceguera de los hombres con lo que ellos están haciendo con las mujeres, la falta de cuidado, el abuso, sino también la ceguera de las mujeres que no vemos que estamos siendo abusadas emocionalmente, que no estamos cuidando bien, nos dejamos maltratar emocionalmente muchas veces, a veces también físicamente, ¿no? Y ¿cómo sales de esa ceguera? Porque cuando no ves, no ves. No solo eso, ¿no?, sino cuando ya estás revictimizado y la revictimización ha llegado a su última fase, te sientes culpable por lo que te pasa. Entonces, esta palabra es clave. Cuando te sientas culpable de lo que estás sufriendo, probablemente es que no tienes la culpa. Y este mensaje hay que trasladarlo muy fuerte, porque la culpa en sí es una forma de ejercer violencia. Entonces, ahí es donde, bueno, pues tenemos que trabajar con las mujeres también, para que aprendan a detectar las incomodidades, ¿no? Y para mí esto, en los talleres que hacemos, suele resultar muy fuerte,
cuando a alguien le dices, cuando sientas la incomodidad, es el momento o de poner un límite o de crecer como persona. No somos conscientes de que el cuerpo es mucho más rápido que el cerebro. El cuerpo el subconsciente es más rápido que el consciente. Entonces, cuando algo nos incomoda, tenemos que empezar a activar el chip de decir, ¿qué está pasando? Y empezar a pensar si eso que ha pasado realmente era necesario y si es una acción de agresión o no. Esas pequeñas humillaciones, pues esas palabras malsonantes, esas situaciones en las que, ¿por qué estoy incómoda? ¿Qué ha pasado? Dice, hay una agresión detrás de eso. Y sobre todo, cuando las detectamos, decir, oye, ¿me puedes decir lo mismo con cariño? Y eso rompe mucho a quien lo hace, ¿no? Decir, no, pero si yo te lo he dicho con cariño, no, me has insultado, no, me has humillado, vuelve a probar, ¿no? Y esas pequeñas facetas, sobre todo cuando hay una relación, una intención por la otra parte de hacerlo bien, pueden construir mucho mejores relaciones, ¿no? Y también nos permite identificar aquellas relaciones que son tóxicas, aquellas relaciones en las que realmente había una intención de menospreciarnos, de hacernos daño, de hacernos sentir menos persona. Sí, me hace pensar, yo soy súper alérgica cuando alguien dice, no, si te lo he dicho de broma, digo, o sea, no, de broma no, hay cosas que, o sea, no se dicen y ya está, punto, ni de broma, ni de no de broma, o el típico, no pasa nada, no, que sí que pasa, ¿no? Es darnos ese permiso también las mujeres para decir, esto no lo acepto, y no quiero decir con eso que los hombres, que yo veo también, ¿no? Trabajo con mujeres, también veo que las mujeres también somos tóxicas con los hombres muchas veces, o sea, que no creo que sea solo en una dirección, ¿no? Y las mujeres lo solemos hacer como de forma muy sutil, entonces, bueno, en todas las direcciones, ¿no? Del cuidado de la palabra, de cada gesto que hacemos. ¿Y cómo fue en tu caso, Arturo? ¿Cómo tú empezaste a darte cuenta? Porque por lo que he entendido también tuviste una fase de estar ciego, ¿no? De pensar que era culpa tuya y de... Pues ahí la suerte que yo tuve fue un entorno saludable a mi alrededor que se daba cuenta que aquello que me estaban haciendo, que eran pequeñas gotas, ¿no? Y esto yo creo que es una cosa para transmitir muy poderosa, que siempre la violencia psicológica se hace en pequeñas gotas que solo la víctima percibe. Y cuando las intenta explicar, el resto alrededor dice, pero eso ha sido un detalle, claro, pero la tortura de la gota que se llama consiste en eso, en algo que es inofensivo, como el agua, pueda destruir a una persona, ¿no? Y así funciona el maltrato psicológico. Entonces, en mi caso, fue una relación, yo estaba en una situación de privilegio, era director de una empresa con gente a mi cargo y estaba trabajando con una ONG de unos amigos y una gente que apreciaba, pero que notaba que me hacían la vida imposible, ¿no? No me dejaban trabajar, me ponían obstáculos a todo, me imposibilitaban y empecé a notar un proceso de destrucción personal muy fuerte, de ansiedad, de tristeza, de anedonia. Aprendí lo que era aquella palabra, ¿no? Que no disfrutase con nada y decía, ¿qué está pasando aquí, ¿no? Y evidentemente yo tuve la suerte de tener ese círculo saludable a mi alrededor que me puso en contacto con profesionales que me explicaron lo que estaba pasando, ¿no? Y ahí entró mi faceta profesional. Como divulgador dije, Dios mío, la cantidad de gente que está siendo destruida sin darse cuenta. Porque como están utilizando acciones, esas gotitas que nadie ve, esas gotitas que son difíciles de explicar porque son un todo, es un proceso de meses y de acción continuada, pues eso, todas esas mujeres que son violentadas físicamente, ¿por qué? Porque han sido destruidas psicológicamente. Porque ha habido una situación de maltrato en la que se les ha ido degradando hasta el punto de que ya entran en indefensión, no sientan la posibilidad de defenderse y encima se crean culpables de lo que les pasa. Insisto, Sonia, nadie es culpable de que le agredan. Solo quien agreda tiene la responsabilidad de lo que ha hecho. Y eso es un mensaje importantísimo. Por eso es tan importante aprender a identificar esas acciones y decir, además nosotros tenemos una señal que es, dame cuidado, dame cuidado. No. Y Arturo, ¿cómo es la fase esa de salir de eso? Porque claro, ahí tú nos has contado, ¿no? Ya empezaste a darte cuenta gracias a tu entorno, gracias a la ayuda, y después,
cómo es, ¿no? Porque claro, tú ahí estabas también indefenso, ¿no? Y habías ido entregando tu poder, que es lo que hacemos las mujeres, ¿no? Entregamos nuestro poder. Entonces, ¿cómo es ese proceso de recuperación, o no sé cómo llamarle, ¿no? De salir de esa... Recuperación. O sea, ahí tenemos que ser conscientes de que la persona que nos ha maltratado ha reeducado nuestra cabeza. Entonces, es un proceso de reeducación que lleva mucho tiempo, que necesita acompañamiento profesional y que ahí es por lo que decidimos impulsar esta asociación, por ver lo complejo que puede ser salir de una situación como esta, y si además implica un gasto económico grande, porque mucha gente está condenada a no saber siquiera por qué sufre, ¿no? Entonces ahí es donde nos juntamos pues todos estos profesionales para decir, oye, vamos a poner recursos al alcance de la sociedad, sobre todo de todas esas personas y especialmente mujeres que están siendo violentadas, para que sepan que ellas son dueñas de su futuro y pueden convertirse en una persona que ni siquiera se imaginarían nunca, ¿no? Entonces, lo que yo estoy oyendo es que, en tu opinión, se necesita un apoyo exterior, ¿no? No sé, expertos que te puedan ayudar o profesionales que te puedan ayudar a salir de ahí, ¿no? A salir de ese agujero en el que nos hemos ido metiendo sin darnos cuenta. Claro, es como ir al médico. ¿Nos podemos curar nosotros mismos o nosotras mismas? Sí, pero probablemente con el médico sea más efectivo y más rápido, ¿no? Entonces, todo lo que hacemos también es una puesta en valor del trabajo de la psicología, ¿no? Que es increíble lo denostado que está, hasta el punto que decir que vas al psicólogo está mal visto, cuando la psicología tenía que ser una materia escolar. De una manera, de hecho, en la asociación, un requisito que tenemos es que toda la gente miembro de la asociación pase por un proceso de revisión psicológica, ¿no? O sea, si vamos a combatir la violencia, necesitamos curar la propia, necesitamos saber controlar la propia, y lo más importante, Sonia, como decíamos antes, nadie nos ha enseñado a pensar. Vamos en automático y por lo que hemos aprendido, que encima estamos viendo que puede estar normalizado, o sea, que hemos podido coger comportamientos tóxicos como saludables y entonces caemos con muchísima facilidad. Sí, se necesita como reprogramar, ¿no? El cerebro, el corazón, o sea, como... Sí, parece que estamos programados para no cuidar, y eso es lo que estamos viendo en esta cumbre, ¿no? De wow, hay que hacer un esfuerzo consciente para poder cuidar, o sea, yo cuidarme, como vosotros decís, cuidar mi entorno y cuidar todo lo demás. Y vosotros tenéis esta palabra que me parece tan bonita, ¿no? Del bien tratar. Y para acabar un poquito con esto, ¿no? De qué significa y qué herramientas hay también, a lo mejor nos puedes contar, ¿no? La gente que nos está escuchando, cómo se pueden dirigir a vosotros también con estos talleres del bien tratar que hacéis, o bueno, muchísimas cosas más, ¿no? Bueno, nosotros tenemos una página web que es violenciacero.org, donde ahí tenemos distintos recursos y vamos contando lo que hacemos. Y bueno, pues en este caso son administraciones las que nos están contratando para hacer proyectos globales por ejemplo, ahora estamos con la ciudad de Telde, que son 100.000 habitantes, y estamos trabajando con las asociaciones, con la policía, con los centros sanitarios, con los centros escolares, y es un proyecto integral de cómo generar una cultura del cuidado, ¿no? Y de desnormalización de la violencia. Y está siendo una cosa espectacular, ¿no? Y bueno, pues a través de la web violenciacero.org lo que estamos intentando es generar recursos para que más gente pueda aprovechar lo que hacemos, desde vídeos a material escolar, a incluso dinámicas de talleres, los talleres mismamente de bien tratar que hacemos, que efectivamente para nosotros esta es una palabra clave, porque existe en el diccionario la palabra maltratar, pero no existe bien tratar. Y la importante es la de bien tratar, ¿no? Entonces, hasta ese punto tenemos que trabajar en esa cultura del cuidado, a generar palabras nuevas que pongan en valor, decir, no, es que queremos estar aquí en el iceberg ese que nos mostrábamos antes, ¿no? Queremos estar en el verde y no queremos que nadie entre en el azul, y para eso tenemos que saber distinguirlos, porque si no, los confundimos, los mezclamos y como hablábamos antes, ¿no? La violencia es una oscuridad muy grande.
Entonces, ¿qué significa el bien tratar para ti? Bueno, pues el bien tratar efectivamente es lo que hablábamos antes, ¿no? Es generar un trato en el que para las dos partes sea positivo y sea una mejora de futuro, ¿no? Que es lo que hablábamos antes de deja las cosas mejor de lo que te las encontraste, y eso también se debe aplicar a las relaciones humanas. Vale. Se nos está acabando el tiempo, pero hay una pregunta que me venía ahora con este lema que tenéis, ¿no? De me cuido, te cuido, cuidamos. Porque hay una cosa que me estoy dando cuenta yo con las entrevistas de esta cumbre, y es esta incoherencia, ¿no? De que las mujeres somos como las dueñas del cuidado, ¿no? Se nos ha asignado también, cuidamos mucho, nos gusta, bueno, a mí al menos me gusta cuidar a mis hijos, a mi entorno tal, y la incoherencia es que al mismo tiempo no nos sabemos cuidar. Y me gustaría escuchar tu opinión como experto del cuidado sobre esto, de por qué es importante que sea en este orden, que no es casual el orden que lo habéis puesto, ¿no? Es me cuido, te cuido, cuidamos. Que nos cuentes un poquito de esto. Y precisamente conecta mucho con lo que hablas, ¿no? La capacidad de cuidar femenina es más que evidente, pero la de autosacrificio también. Muchas veces entramos tanto en el cuidado que nos olvidamos del autocuidado. Y esto es como la charlilla que nos dan en el avión. Primero ponte tu mascarilla para poder respirar bien y entonces ayudar al resto. Entonces esto es clave. O sea, ¿cómo vamos a ayudar a otras personas si nosotros no estamos bien? Entonces es clave que la gente se cuide y entre todas las personas cuidemos el planeta. Entonces no hay que olvidar que pues, la experiencia mía, ¿no? Tantos años dedicado a la divulgación del cuidado del planeta, y me vengo a dar cuenta 20 años después que es que la gente no sabe cuidarse a sí misma, no sabe cuidar las relaciones. ¿Cómo va a preocuparse de cuidar el planeta, ¿no? Entonces ahí es donde trasladar a las mujeres la importancia de aprender a identificar sus límites del cuidado y las incomodidades donde poner freno y decir, oye, no, así no me trates o esto no me pidas, y tener el derecho de decirlo. Tener el derecho y la posibilidad de decir, oye, que yo tengo que cuidarme y para cuidarme no puedo hacer eso. Claro, porque ¿qué ocurre cuando, bueno, un hombre, una mujer, pero como las mujeres lo hacemos mucho, vamos a poner el foco ahí, cuando cuidamos al otro sin cuidarnos a nosotras? ¿Cuál es el precio que se paga por hacer eso, ¿no? Claro, pues demasiadas veces una relación de abuso, porque cuando no hay cuidado, ¿qué hay? Abuso. Y es inevitable, es lo que hablábamos antes de luz y oscuridad. O sea, cuando yo no me cuido, dejo el espacio abierto para que alguien coja de más. Entonces, por eso y eso es una de las transformaciones importantes cuando hacemos los talleres de cuidado, ¿no? Que la gente se da cuenta que cuando empieza a poner límites a lo que es necesidad imperiosa de una persona, de repente empieza a transformarse la otra parte. Es decir, si quieres que alguien cambie, cambia tú. Entonces, si tú empiezas a poner tus límites y eres capaz de sostenerlos, por eso muchas veces hace falta ayuda externa, porque cuando ya se está en una relación tóxica, hacerlo por individual es hasta peligroso, ¿vale? Por eso es importante tener un círculo que te apoye, ¿no? Y ahí es donde estamos haciendo un trabajo muy especial, generando grupos de víctimas que se escuchen y que entiendan que lo que les está pasando en todos lados y que no están solas y que hay muchísimo conocimiento, mucha gente que les puede acompañar y mucho futuro en ese túnel tan negro que ellas ven, hasta el punto de lo que hablábamos, ¿no? De que una persona que parece que no es capaz de hacer nada, que es una persona muy limitada, resulta que estaba anulada por muchos puntos, y ese diamante en bruto que estaba ahí, nadie era capaz de verlo, ni siquiera ella misma, que es lo triste, ¿no? Arturo, estoy todavía aquí procesando esta frase porque no la había oído, nunca la había pensado así, que esto que has dicho de, claro, una relación, o sea, cuando yo como madre cuido mucho a mis hijos y doy todo por mis hijos y no me estoy cuidando a mí, me estoy dejando abusar, ¿no? Wow, okay, vale. Estoy dejando el espacio abierto para que otro coja de más. Claro, para que el otro coja de más, y después es lo que a mí me ha ocurrido, ¿no? Que cuando doy de esa forma, sin cuidarme a mí primero, luego se me queda un resentimiento por dentro, porque después
claro, se aprovechan de mí, abusan demasiado y que no, claro, no me doy cuenta de que soy yo la que estoy dejando toda esa puerta abierta para que abusen de mí, ¿no? Para que... Claro, pero insistir ahí también es que la mujer, al cuidar, lo que está es dando privilegios. Y volvemos a aquello de que el privilegio da ceguera. Entonces, tú me has dado un privilegio y yo estoy a cero. Entonces pido más. ¿Me das más privilegios? Pido más. Y cuanto más poder tengo, más poder quiero. Es tan importante que me digas, Arturo, no, hasta aquí. Y dices, ¿cómo? Entonces, bajas y dices, ay, pues es verdad. ¿Vale? Entonces, esa es la otra parte. O sea, una cara es, si no ponemos límites, estamos dando espacio a que la gente coja de más de nosotras, pero cuando tenemos privilegios, tenemos que ser conscientes que el privilegio supone una responsabilidad. Y es la responsabilidad de usar ese privilegio que supone un poder para cuidar a la otra persona, no para abusar de ella. Ahí es donde tenemos que conectar los hombres en que los privilegios que tenemos, primero, tenemos que empezar a soltarlos, eso es lo primero, ser consciente de ellos para soltarlos, ceder el poder repartirlo y ser conscientes de la responsabilidad de cuidado que tienen esos privilegios, ¿no? Sí, porque estas dinámicas están tan metidas, ¿no? Yo lo siento en mí, o sea, es como si fuera mi segunda piel, ¿no? Está ahí en los huesos. Yo personalmente he necesitado mucho apoyo de mi marido, de él decirme, Sonia, ¿seguro que esto lo quieres hacer? ¿Seguro que esto está bien? ¿Seguro? De ayudarme como a volver a pensar, porque la respuesta automática es sí, claro, ¿no? Yo puedo con todo, a mí me va todo bien, yo no tengo necesidades. Y alguien que te ponga ahí el espejo y diga, ¿tú estás segura que no tienes necesidades? Porque me parece sospechoso, ¿no? Al menos. Pero fíjate, Sonia, qué bonito lo que has dicho, ¿no? Y ahí es donde entramos en el cuidado. Es la persona que te cuida la que te ayuda a definir tus límites. Exacto. No solo lo respetas, sino que te ayuda a decir, Sonia, exacto. yo veo desde fuera que necesitas poner el límite aquí, ¿no? Eso es la gran ciencia del cuidado, ¿no? Cuando nos ayudan con nuestros límites. Sí, nos ayudan a cuidarnos porque es eso, ¿no? Lo hemos aprendido. Entonces, entre todos estamos aprendiendo, que es lo que estamos haciendo con este congreso también. Bueno, Arturo, ya para cerrar, cuéntanos un poquito del proyecto para el que quieres que los beneficios de esta cumbre que puedan sostener financieramente, que es un proyecto muy bonito que tenéis. Bueno, nosotros hemos identificado una necesidad muy grande, ¿no? Y es cómo asistir a todas estas víctimas que no tienen recursos y que les cuesta ser conscientes de la situación en la que están. Es decir, están en una necesidad de acompañamiento, pero no saben ni cómo, ni cuándo, ni con quién, ¿no? Entonces ahí hay un proyecto que tenemos muy claro que se llama Bien Tratar, Escucha y Acompañamiento para Víctimas de Violencia, que se trata de generar, bueno, y que es lo que estamos haciendo, hacer grupos de víctimas en las que hablan de sus casos y se dan cuenta que su historia es la misma obra de teatro que las del resto, pero con distintos actores. Es espectacular ver a hombres y mujeres que han sido víctimas de bullying, los que han sido víctimas de su expresión en el trabajo, que es el mobbing, el acoso psicológico en el trabajo, mujeres que han sido víctimas de violencia de género, todas esas personas juntas, hablando de sus casos y dándose cuenta que con simples miradas se están entendiendo las unas a las otras cuando les resulta imposible contar lo que les pasa a la gente que les quiere, porque como no lo ha vivido, no entiende cómo es el proceso del trauma y el proceso de esas gotas que duelen tanto, ¿no? Entonces, es un proyecto que para nosotros es muy, muy necesario, ¿no? Para todas esas víctimas que están ahí y que no tienen acceso a medios que pueden ser muy costosos y que de esta manera pues les damos un paso para empezar a ser conscientes de lo que pasa y hacer grupos de autoayuda, ¿no? Grupos de mujeres, grupos de incluso de hombres, como nos está pasando, ¿no? que están sufriendo distintas expresiones de violencia, pero como hombres no pueden decir que están siendo víctimas de violencia. O sea, que hay toda una amalgama de situaciones en la que los números son espeluznantes y que hay mucha necesidad porque estos recursos, aun siendo muy necesarios, no están ahí, ¿no? Por la carencia que tenemos de entender a los traumas que hemos vivido y a la gente que ha sido víctima de algún trauma. Muy bien, Arturo. Entonces me parece muy, muy inspirador que sea para crear que la financiación vaya ahí para estos círculos, ¿no? Estos grupos de escucha que
Sonia, también la idea nuestra no es solo dinamizarlos como lo estamos haciendo ahora, sino la idea es generar un modelo, generar una formación para que cualquier persona pueda dinamizar esos grupos. Claro, que se pueda extender, ¿no? Que pueda llegar muy lejos. Una formación básica y un acompañamiento para que esos grupos se puedan generar en cualquier sitio y puedan empezar a contar con profesionales que quieran colaborar en eso y con eso llegar a cada rincón del planeta, a que las personas víctimas puedan tener un acompañamiento especializado, un acompañamiento al grupo y generar esa cultura del cuidado que tan necesaria es y transmitir eso, que una persona víctima cuando se recupera es un faro de luz de cuidado y yo estoy alucinando con las personas que estamos conociendo con este proyecto gracias precisamente a esto. Sí, fantástico. Entonces, bueno, ya sabéis, todos los que nos estáis escuchando, los que nos escucháis, que comprando el pase de la cumbre, los beneficios van a proyectos como el de Arturo y a otros proyectos que estamos financiando y como entre todos nos estamos ayudando, ¿no? Arturo luego y su equipo pueden ayudar a otras personas, nosotras le ayudamos a él, vosotras nos ayudáis a nosotras y es como la cadena del cuidado, ¿no? Que entre todos estamos creando. Arturo, para acabar, que me sabe muy mal acabar, tengo muchísimas más preguntas, pero bueno, de momento lo vamos a dejar aquí. Entonces, si las personas que nos están escuchando solo se pudieran acordar de una frase tuya, ¿cuál sería esa frase? Que, bueno, yo ahí lo que me gustaría trasladarles a todas esas personas que nos escuchan es que detrás de eliminar la violencia personal nos convertimos en una persona increíble que me gustaría que todo el mundo tuviese la oportunidad de conocerse, de conocer a esa persona sin violencia que lleva dentro y de lo que es capaz, ¿no? Muy bien, me encanta. Todo ese potencial que está ahí cuando empezamos a cuidarnos mejor y a cuidar y a poner eso en el centro, ¿no? Lo que realmente importa. Arturo, muchísimas gracias. También gracias a todo tu equipo por todo el trabajo que estáis haciendo, me parece fascinante. Y vamos a dejar aquí el enlace a vuestra página y toda la información para que las personas también puedan contactar y puedan tener ese beneficio. Gracias. Y a todas vosotras, gracias por escucharnos hasta aquí. Ya sabéis que nos vemos en la siguiente entrevista. Hasta pronto.